y Fidel Castro habría muerto por una neumonía que no quiso tratarse, así lo aseguró el escritor cubano Norberto Fuentes, un hombre cercano a los hermanos Castro en los años 80 y quien anticipó en 2006 que el líder cubano ya padecía de una grave enfermedad que lo apartaría del poder. Según Fuentes, Castro no quiso recibir tratamiento y pasó 10 días con la enfermedad antes de su deceso. Norberto Fuentes fue un referente intelectual, amigo y confidente de Fidel, quien se alejó del régimen después de que un amigo suyo fuera fusilado por un supuesto caso de tráfico de drogas. Fue detenido por el castrismo y más tarde se exilió en Miami. Y paralelo a todo lo que se habla después de la muerte de Fidel Castro, la coalición opositora Mesa de la Unidad de Acción Democrática hace un llamado para que sea abierto un diálogo nacional, considerando que el país entra en una nueva etapa de historia tras la muerte de Fidel Castro. De eso vamos a hablar con Boris González, es el vocero de esta coalición. Señor González, gracias por estar con nosotros en NTN 24. ¿Y cómo iniciar un diálogo en momentos en que por lo menos el régimen está de duelo, que poco quisiera saber de política, pero cómo ven ustedes que puede abrirse esa ventana? Buenas tardes, saludos Carlos Sanabria, saludos también a toda la audiencia de América Latina y el Caribe. Es un placer estar ahora esta es la parte cubana, estar ahora conversando con ustedes. En la Mesa de Unidad de Acción Democrática no es que consideremos que este va a ser un momento de apertura. O sea, el régimen cubano no ha dado todavía ningún tipo de pasos que demuestren que nosotros vamos a tener algún tipo de apertura ni llamada al diálogo nacional. Sin embargo, si dentro de la oposición insistimos permanentemente en que somos una oposición a una dictadura, no dejamos en ningún caso la puerta cerrada a la posibilidad de que en algún momento se den pasos que abran a una ciudadanía confiada en los cambios, porque hasta ahora los cambios de los que se habla en el mundo son cambios que no han incluido a la ciudadanía cubana y que además no han despertado ninguna confianza. De ahí los extraordinarios números de migrantes que estamos desarrollando año por año. Boris, ¿hasta qué punto puede estar cohesionado el castrismo? Hace unos días, con motivo de la muerte, en las primeras horas después del deceso de Fidel Castro, se analizaba cómo muy posiblemente dentro del oficialismo podía abrirse una línea de tendencia más cercana a Raúl Castro y otra más cercana a Fidel Castro, quizás las personas que guarden, digamos, como el legado del líder de la revolución. Con esa posibilidad enfrente, ¿cómo ven ustedes que pueda existir movimientos, cambios dentro de la isla hacia una apertura más democrática? No, Carlos, me preguntabas por cohesión. O sea, es muy difícil considerar que en torno al gobierno cubano hay algún tipo de cohesión. En realidad, la cohesión del castrismo es un tipo de cohesión logrado bajo la extorsión o bajo la violencia. La mayor demostración de que no existe esa cohesión de la que estás hablando es precisamente que cuando Fidel Castro en 2006 salió del poder, 2 años después apenas todo su político, sus ministros, sus asesores, su grupo de apoyo fue removido de esta calumniosa de la noche a la mañana por Raúl Castro. Y la segunda evidencia de que no existe esa cohesión es que durante el gobierno de Raúl Castro hemos tenido una concentración ostentosa, o sea, durante el tiempo de Fidel la hubo también, pero ahora ha sido demasiado manifiesta, de todo el poder político y económico en torno a los generales que están alrededor de Raúl Castro. O sea, ¿qué cohesión no tenemos? Dime la otra parte de la pregunta. No, precisamente eso, y cómo ustedes pueden comenzar a atender esos puentes en medio de esa situación dentro del oficialismo, dentro de la dictadura. Bueno, primero te repito, o sea, es que no puede haber acción política que no esté abierta al diálogo en caso que se produzca la acción. O sea, en la Mesa de Unidad creo que estoy interpretando el sentir de todos. Si decimos no queremos un quiebre institucional, no queremos una explosión interna del sistema cubano, porque ya la historia de Cuba le sobran ejemplos de lo que ha producido los quiebres institucionales, las explosiones de las instituciones, y eso es algo no es lo que buscamos, es sin embargo lo que parece el gobierno cubano, o sea, es la única opción que parece dar el gobierno cubano para salir del poder, y eso sería terrible, no solo porque es un ejemplo, porque
confirmaría los ejemplos históricos, sino porque da terribles presagios para la Cuba del futuro. Entonces, eso es, o sea, como fuerza política nos conseguimos siempre abiertos el diálogo. Sin embargo, la idea de que haya cambios, la idea de que el gobierno cubano comience a dar pasos hacia esos cambios, en estos momentos, te reitero, no hay ninguna evidencia de ello, no hay ninguna posibilidad de ello. Por el contrario, lo que hemos tenido en los últimos 6 meses, un cierre a las esperanzas que fue abriendo paulatinamente aquellos ligeros cambios, solo por refrescar la memoria, fue el derecho de los cubanos a salir con un poco más de libertad, salir y entrar de Cuba con un poco más de libertad, no con absoluta libertad, el derecho de los cubanos a vender su vivienda, nunca la habían podido vender, a vender su casa, o sea, hay un poquito más de libertad al comercio privado, pero vaya, en cantidades ínfimas en realidad, o sea, no se avisoran en este momento cambios políticos significativos. Y hay otro peligro, que es que con la elección de Donald Trump y con las declaraciones que ha tenido recientemente Donald Trump, pues el régimen cubano haga lo que tradicionalmente hizo, que fue apoyarse en ese tipo de declaraciones y ratificar el cierre y la conducta de no dar ninguna tregua, ninguna posibilidad a la apertura democrática o de participación ciudadana. Es Boris González Arenas, vocero de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática en Cuba. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, ha sido un placer.